La velada junto a mi hijo Liam resultó ser la más alocada y emocionante que he experimentado hasta ahora. Mi nombre es Emma, y deseo contar la historia de lo sucedido entre mi hijo Liam y yo. Hablar sobre este tema resulta complicado. Sin embargo, he mantenido esta situación oculta por un largo periodo. Liam, con 19 años en la actualidad, inició su camino hace unos cuantos años, tras el fallecimiento de mi esposo Mark. La pérdida de Mark representó uno de los desafíos más grandes que he tenido que afrontar, lo cual nos llevó a Liam y a mí a quedarnos solas, intentando seguir adelante sin su presencia. Al comienzo, resultaba complicado. Liam se mostraba reservado y distante. Prefería estar en su cuarto o con sus amistades. Evitaba mencionar a Mark y su fallecimiento, y yo optaba por no insistirle. En vez de eso, me enfoqué en crear un ambiente acogedor y cálido en nuestra casa. Preparaba las comidas que más le gustaban. Colocaba mensajes de ánimo en la mesa y hacía saber que estaría disponible para conversar. Sin embargo, se mantuvo distante durante varios meses. Esa noche, se dirigió a la cocina mientras yo ordenaba después de la cena. Me sorprendió su llegada repentina, aunque me alegró su presencia, ya que era común que viniera a buscarme por iniciativa propia. «Madre, ¿necesitas ayuda?», inquirió con voz suave pero firme. Volteé hacia él, asombrada por la propuesta. «Por supuesto, puedes encargarte de secar la vajilla», contesté ofreciéndole un trapo. Durante un rato estuvimos laborando en completo silencio y experimenté una sensación de alivio. Por primera vez, él decidía pasar tiempo conmigo, como si estuviéramos recuperando nuestra rutina habitual. Al intentar entablar una conversación, le pregunté sobre su desempeño escolar. Sin mirarme, contestó brevemente que le iba bien, y ahí terminó la interacción. No seguí presionando. Expresé mi disposición a conversar en todo momento, mientras lo observaba detenidamente. Aceptó con la cabeza, pero no emitió más palabras. En las semanas posteriores, empecé a percibir ligeras modificaciones. Liam comenzó a compartir más momentos a mi lado. Compartía la sala conmigo mientras miraba la televisión o colaboraba conmigo en las labores domésticas. Incluso empezó a compartir, mencionando sus quehaceres y proyectos para la etapa universitaria. Experimenté una chispa de optimismo al percibir que, al fin, estábamos retomando la senda hacia la rutina habitual. Sin embargo, en una ocasión nocturna, ocurrió algo que sembró la incertidumbre en mi mente. Nos encontrábamos compartiendo la cena. Esa noche, Liam había cocinado una sencilla receta de pasta que le enseñó un amigo. Durante la cena, su mirada se cruzó con la mía y expresó: «Eres una madre increíble». Una risa escapó de mis labios, sintiéndome un tanto cohibida por el elogio. Expresé mi gratitud hacia Liam. Le expresé lo importante que era para mí, intentando mantener un tono despreocupado. Sin embargo, su semblante permaneció inalterado. Su mirada reflejaba sinceridad y gratitud, algo que rara vez expresaba abiertamente. Ante mi pregunta, él simplemente respondió que no ocurría nada. Movió la cabeza con rapidez. Expresó su gratitud por todo. Asentí, sin tener idea de cómo contestar. La situación resultó un tanto peculiar, sin embargo, me convencí de que estaba pensando demasiado. ¿Verdad que solo estaba siendo amigable? Aunque la noche alocada no se había presentado aún, sin duda, marcó el inicio de una serie de transformaciones, ya que a partir de ese momento, todo empezó a modificar su rumbo. Liam comenzó a hallar más motivos para ubicarse cerca de mí en el sofá o permanecer en la cocina mientras yo preparaba la comida. Al principio, creí que era algo tierno, ya que me convencía de que solo intentaba volver a conectar después de tanto tiempo que habíamos estado solas, enfrentando la pérdida a nuestra manera. Sin embargo, esas expresiones visuales eran inolvidables.
permanecían más allá del tiempo adecuado. Los elogios de Liam reflejaban su aprecio por mis esfuerzos, algo que no solía expresar antes. Una mañana, mientras lavaba los platos en el fregadero, mi hijo me dijo: «Hoy luces estupenda, mamá». Agradecí con un tono jovial. «Gracias, cariño». La manera en que lo expresó y la intensidad de su mirada me generaron cierta incomodidad. Una noche, nos encontrábamos en el sofá disfrutando de una película seleccionada por Liam. Se trataba de una comedia que ya habíamos disfrutado en numerosas ocasiones. En la mitad de la película, noté que él se encontraba en un asiento más cercano de lo acostumbrado. Nuestros hombros estaban muy cerca, y al cambiar de posición, él permaneció cerca. De repente rompió el silencio comentando: «Siempre estás tan ocupada. Jamás dedicas un momento para ti». Una leve sonrisa se dibujó en mi rostro, asombrada. «Esa es la labor de las madres, Liam. Siempre existe alguna tarea por realizar». Sacudió la cabeza mientras me observaba fijamente. «Estás sobrecargándote. Es momento de que te tomes un merecido descanso». Las palabras que pronunciaste me conmovieron profundamente. Le respondí: «Eres muy gentil. Estoy bien de verdad». No logré conciliar el sueño esa noche. Permanecí tumbada en la cama, observando el techo, reviviendo esa situación una y otra vez en mi mente. ¿Se trató únicamente de un gesto inocente? ¿O estaba ideando algo adicional? ¿Cuál era la situación entre nosotros? En poco tiempo lo descubriría. En los días posteriores, me di cuenta de que Liam continuaba hallando motivos adicionales para estar en mi cercanía. Cuando me tocaba cocinar, solía ir a la cocina para charlar. Cuando se encontraba en el jardín, salía y se colocaba a mi lado. Los elogios seguían llegando, y cada uno aumentaba mi incomodidad. Realmente noté que también comencé a realizar esa acción con mayor frecuencia. Un día, mientras ordenaba la ropa, me comentó que lograba darle vida a esta casa. Permanecí en silencio durante un instante, sin tener claro cómo reaccionar. Expresé mi gratitud hacia Liam con una leve sonrisa. Sin embargo, en el fondo persistía la impresión de que algo se transformaba, pero no en el rumbo adecuado. Traté de encontrar una razón para calmar la ansiedad que experimentaba, pero esta aumentaba. Intenté persuadirme de que solo se trataba de mis propias ideas. Liam actuaba de manera amable, quizás intentando reparar la distancia que se había creado entre nosotros tras el fallecimiento de Mark. Sin embargo, no se limitaban únicamente a los elogios. Asimismo, su comportamiento a mi alrededor era constante. Parecía estar siempre presente, vigilándome y buscando motivos para acercarse. No lograba comprender la razón por la cual había empezado a actuar de la misma manera con él. Mientras preparaba la comida en la cocina, cortando vegetales para la cena, percibí la llegada de Liam a mis espaldas, sus pasos apenas perceptibles sobre el piso de azulejos. Evité voltear, tratando de enfocarme en la tarea, con la esperanza de que solo agarrara un refrigerio y se marchara. Preguntó si podía colaborar con su madre. Eché un vistazo por encima del hombro y esbocé una sonrisa fugaz. «Por supuesto». Le pedí que cortara las zanahorias mientras deslizaba la tabla de cortar hacia él. Se aproximó con decisión. Sus acciones eran calculadas y empezó a tajar. Durante un tiempo laboramos en completo silencio. Creí que sería un instante de calma, algo cotidiano, pero en ese instante se detuvo, soltó el cuchillo y se volvió hacia mí. «Has sido de gran ayuda para mí», susurró con voz suave. Me quedé perpleja quieto al verlo. Le pregunté qué quería expresar. Respondió que, tras el fallecimiento de papá, me encargué de todo. Añadió que no estaba obligado a hacerlo, pero aún así lo hizo. No podía apartar la mirada de mis ojos. Una emoción intensa me invadió al instante. «Por supuesto, Liam».
Tú eres el hijo que me ha sido dado. Expresé mi amor por ella con serenidad. Te quiero, susurré. Aunque asintió, su expresión facial no reflejaba comprensión. Simplemente nunca te he expresado mi agradecimiento por eso. No es necesario que me des las gracias, contesté de inmediato mientras regresaba a la cocina. Esa es la labor de las madres. A pesar de su silencio, percibía su mirada fija en mí. La situación se percibía como excesivamente cargada, muy tensa, y ansiaba que llegara Cory a su fin, más que cualquier otra cosa en ese momento. Tomó nuevamente el cuchillo y siguió cortando, lo cual me hizo suspirar en silencio, sintiéndome aliviada. Tras la cena de esa noche, me acomodé en el sofá con un libro, anhelando adentrarme en su lectura. Al ingresar a la habitación, Liam se sentó más cerca de lo habitual, lo que me hizo notar que buscaba más compañía últimamente. Inquirió sobre el contenido de mi lectura inclinándose para observar la portada. «Es solo un libro de ficción», contesté, mostrándoselo. «¿No tiene nada destacable?». Inquirió si podía acompañarte en la lectura. Me sorprendió esta pregunta de repente. Hacía bastante tiempo que Liam no demostraba interés por la lectura, desde su infancia, y no lograba recordar la última ocasión en que habíamos compartido esa actividad. Una parte de mí estaba considerando negarse, expresar que requería un momento para mí misma, mientras que otra parte no deseaba declinar la propuesta. La voz de Liam volvió a resonar con un tono que despertó cierta inquietud en mí. «¿Mamá?». Tomé una profunda bocanada de aire antes de contestar, esforzándome por conservar la serenidad. Al abrir ligeramente la puerta, lo vi en el umbral, mostrando indecisión acerca de si debía entrar o no. ¿Sería posible entablar una conversación? Las palabras que utilizó fueron delicadas, como si evitara perturbar la quietud, aunque al mismo tiempo transmitían un tono de ruego. Asentí con la cabeza, indicándole que pasara. Liam ingresó en la habitación y tomó asiento en el borde de la cama, manteniendo cierta distancia. Pude percibir su mirada detenida en mí. Los sentimientos encontrados en su expresión facial me resultaban complicados de descifrar. Le cuestioné a Liam sobre lo que estaba ocurriendo, notando cómo mi cuerpo se ponía rígido aguardando su contestación. No emitió ninguna palabra de inmediato, simplemente mantuvo silencio, hasta que finalmente expresó en voz baja. «Tan solo deseaba conversar sobre la situación que nos concierne». Las palabras se quedaron en el aire, y noté una gota de sudor frío en mi frente. Le cuestioné sobre su significado, mientras mi corazón aceleraba su ritmo. Al alzar la mirada, pude percibir la confusión reflejada en sus ojos, junto con una emoción indescifrable. «He notado que últimamente pasamos más tiempo juntos, algo que antes no sucedía tanto, Joel. No entiendo lo que está ocurriendo, pero tengo la impresión de que tú también lo percibes». Las palabras que me dijo me impactaron profundamente y me dejaron sin saber qué contestar. Tenía la cabeza llena de ideas y buscaba las expresiones precisas. Empecé a decir «Liam», pero me quedé en silencio. Me resultaba complicado encontrar las palabras adecuadas para describirlo. Los sentimientos que atravesaba resultaban complejos y opuestos, y no sabía cómo comunicarlos de manera adecuada. Mi intención era resguardarlo, al mismo tiempo que velaba por mi propia seguridad ante la situación que se estaba desarrollando entre los dos. Me observó con la intención de descifrar cuáles serían mis próximos movimientos. Experimenté cómo la densa quietud nos rodeaba. Eché un vistazo al reloj. Era tarde, mucho más allá del momento en que Liam solía irse a la cama. Inquirí si ocurría algo mientras me incorporaba ligeramente. Nada más. Él expresó su deseo de entablar una conversación. Exhalé con resignación y aparté el libro. «Puedes continuar»,
contesté. Al abrir la puerta, Liam hizo que crujiera al entrar. Su aspecto era distinto, de menor estatura y con menos confianza que de costumbre, similar al chico al que solía reconfortar tras sus malos sueños. Permanecía junto a la puerta, indeciso sobre acercarse más. Le cuestioné. ¿Qué sucede? Component placement, mientras acariciaba el borde de la cama. Tomó asiento con calma. Realizaba sus acciones con precaución. Guardó silencio por un instante, con la mirada fija en el suelo. Después alzó la mirada y sus ojos coincidieron con los míos. Expresó disculpas de manera breve, antes de responder a mi pregunta con cuidado, indagando la razón detrás de su disculpa. Por haber causado tu incomodidad, expresó con franqueza. Reconozco que he cambiado mi comportamiento últimamente, y no deseo que creas que estoy teniendo actitudes extrañas entre nosotros. Me sorprendió su sinceridad al parpadear. ¿Yo? ¿Liam? Empecé. Sin embargo, fue él quien me interrumpió. Expresó. Experimento una gran cantidad de emociones y no sé cómo controlarlas. Su voz temblaba ligeramente. Añadió. Pero mi intención es lastimarte. Las palabras que pronunció se quedaron suspendidas en el ambiente, cargadas de un significado que todavía no lograba entender del todo. Después de estirar mi brazo, lo coloqué en su hombro. Le expresé con calma a Liam que es normal experimentar confusión en ciertas ocasiones. Sin embargo, es importante tener presente que soy tu progenitora y que hay ciertos límites en nuestra relación. Respondió afirmativamente, con lágrimas brillando en sus ojos. Estoy consciente. Pido disculpas. Expresó nuevamente, con su voz apenas perceptible. Antes de retirar mi mano, ejercí presión en su hombro como muestra de calma. Le aseguré que no se preocupara más por el asunto, tratando de transmitir tranquilidad. Le prometí que encontraríamos una solución juntos. Entre nosotros se generó una atmósfera cargada de tensión y emoción, algo indescriptible. Su mirada indicaba que algo adicional estaba por suceder. Contesté con una mirada idéntica. Asintió con la cabeza y se puso de pie. Antes de abandonar la habitación, el niño susurró un «Buenas noches, mamá». Presencié su partida. En mi corazón se instaló una extraña combinación de sensaciones, una mezcla de alivio y melancolía. Había notado la tensión entre nosotros, lo cual parecía ser un avance positivo, aunque me cuestionaba si las cosas regresarían a su estado habitual. Tenía una certeza en mi mente. No sería la última ocasión en que lo hiciera, y acertó. Tenía toda la razón, ya que la siguiente vez que ocurriera, todo se desarrollaría de forma totalmente distinta. Al día siguiente, al despertar, me sentía más fatigada de lo normal. Durante toda la noche, la charla que tuve con Liam no me permitió descansar. Me preguntaba qué sucedería en caso de que... y a las interrogantes que no tienen solución. Al despertar, seguí mi rutina de la mañana y traté de deshacerme de la sensación perturbadora. En aquella jornada, Liam mostraba un comportamiento inusual. Entre más silencioso estés, más reservado parecerás. Su estancia en la habitación se prolongaba cada vez más. Por un lado, sentía la necesidad de verificar su bienestar, mientras que, por otro lado, consideraba la importancia de respetar su espacio. Aquella noche, mientras estaba en la sala doblando la ropa, Liam apareció y se sentó en el sofá sin pronunciar ni una sola palabra, mirándome en silencio mientras yo seguía ocupada. Entre nosotros había una atmósfera tensa que dificultaba mi capacidad de encontrar las palabras adecuadas. Esa fue mi observación al ver que no decía nada. Le comenté. Encogió los hombros en señal de indiferencia. Le consulté si tenía algo en mente, intentando transmitir calma en mi voz. Con su voz apenas perceptible, mencionó
En cuanto a nosotros. Permanecí inmóvil durante un instante. Las palabras que pronunciaba ejercían una gran presión en mi ser interior. Inquirí con cuidado. ¿Cuál es tu intención? De forma pausada, alzó la vista y sus ojos se cruzaron con los míos. Expresó su deseo de que las cosas vuelvan a la normalidad, ya que ha percibido una serie de situaciones inusuales recientemente. Asentí con calma, sin tener claro qué decir en ese momento. Al final, expresé que tampoco estaba de acuerdo con esa idea. Es fundamental comprender la forma de avanzar. Asintió con la cabeza. Una suave sonrisa se dibujó en su rostro. Expresó su convicción en que alcanzarían el éxito. Experimenté un breve instante de optimismo. Quizás las circunstancias mejoren. Quizás logremos resolver esta situación y hallar la forma de restaurar nuestra conexión. Sin embargo, en lo más hondo de mí, no lograba liberarme de la impresión de que nos encontrábamos en el límite de algo que no comprendía del todo. Quizá lo comprendía, pero no se encontraba preparada para asumirlo. La calma y la inquietud que habían invadido la vivienda no se disiparon. Liam se esforzaba por actuar con naturalidad, aunque percibía la batalla reflejada en su mirada. Antes de expresarse, ¿solía tener incertidumbre? ¿Acaso permanecía por largos periodos cuando coincidíamos? Deseaba pensar que sus disculpas marcaban el final de todo. Sin embargo, en lo más íntimo de su ser, era consciente de que la situación no era tan sencilla. Una noche, recostado en la cama, dando vueltas a mi teléfono en busca de tranquilidad, ocurrió una vez más. La noche había caído y reinaba un profundo silencio en la vivienda. Nada perturbaba la calma, excepto el ligero ruido del ventilador de techo. Justo cuando estaba a punto de caer en los brazos de Morfeo, percibí un leve golpeteo en la puerta de mi cuarto. La voz de Liam, al llamar a su madre, sonaba suave y titubeante. Tomé asiento. Mi corazón se estremeció. Inquirí con un ¿en serio? Él consultó si podía acceder. Eché un vistazo al reloj. Era bastante tarde cuando ya había pasado la medianoche. Le comuniqué a Liam que era tarde, esforzándome por mantener la determinación en mis palabras. Tras un breve lapso de silencio, él contestó a la pregunta con un gesto. «Hola, quiero conversar contigo». Hubo algo en su tono que me hizo parar. Tomé una profunda bocanada de aire y expresé con palabras. «De acuerdo, pasa». Con un crujido, Liam hizo su entrada a la habitación. Mostraba falta de confianza, con las manos metidas en los bolsillos, de pie junto a la entrada. Le cuestioné a Liam con serenidad. «¿Qué sucede, Liam?» Decidió disminuir la rapidez. Alternaba su mirada entre el suelo y yo. Inició expresando. «He estado reflexionando mucho acerca de mis palabras de la noche pasada». Emitía un sonido suave. «Pienso que es necesario ser sincero contigo». Experimenté una sensación de opresión en el pecho. Con precaución, cuestioné. «¿Sobre qué exactamente estás siendo sincero?» Se aproximó hacia allí. Tomó asiento en el extremo de la cama. Expresó con cierto temblor en su voz. «En relación a mis emociones. Tengo plena conciencia de que no es correcto. Intenté no prestarle atención, pero es imposible sacarte de mi mente, mamá». De repente, dejé de respirar y lo observé detenidamente, con mi mente acelerada. Empecé a expresar que Liam no tenía la posibilidad, pero él me cortó. Con desesperación en su voz, respondió de inmediato. «Estoy al tanto». A pesar de ser consciente de que no es correcto, no logro controlar mis emociones. Desde el fallecimiento de mi padre, has sido mi todo. Tienes una personalidad gentil y una gran fortaleza. Todo lo que has hecho por mí es realmente increíble. Me resulta difícil controlar esta emoción. Las palabras que me dijo me impactaron de manera contundente. Quedé helado, sin poder articular palabra ni moverme.
mientras su revelación se mantenía suspendida en el ambiente. Al final, me atreví a preguntarle a Liam si era mi hijo. Temblaba mi voz. Siento cariño por ti, pero no en ese sentido. Es necesario que esto llegue a su fin. Él murmuró con las lágrimas llenando sus ojos. Estoy al tanto. Solo quería comunicártelo. Alargué mi brazo y lo coloqué en su hombro. Liam, tus emociones son el fruto de nuestras experiencias compartidas. Eso no es verdadero. Tienes poca edad. Te encuentras en un estado de confusión. Sin embargo, esta situación no es correcta. Es fundamental que atravesemos esta situación unidos. Asintió con la cabeza. Sus hombros se inclinaron hacia abajo. Pronunció en voz baja un arrepentido «perdón». Mi intención no era lastimarte. Afirme con conocimiento. Me dolía el corazón al presenciar aquello. Es imperativo que no dejemos que esta situación siga adelante. Liam, eres una persona admirable y saldrás adelante. Después de frotarse los ojos, se puso de pie con calma. Con una voz apenas perceptible pronunció: «Mamá, que tengas una buena noche». Contesté con un «buenas noches», mientras lo observaba abandonar la habitación y cerrar la puerta a sus espaldas. Una vez que se marchó, giré la llave de la puerta y me senté en el borde de la cama. Mis manos no paraban de moverse. Era increíble lo que acababa de pasar. La culpa y la confusión me invadían, cuestionándome mis errores que me llevaron a esta situación. Mi amor por Liam era profundo. Sin embargo, sus emociones eran algo que no podía pasar por alto ni dejar de lado. Aquella noche apenas pude conciliar el sueño, repasando una y otra vez sus palabras en mi mente, intentando descifrar su significado. Pensaba para mis adentros que se trataba simplemente de una etapa, un instante de incertidumbre que se superaría, aunque en realidad no tenía certeza. Al día siguiente, Liam permanecía en silencio. Apenas habló durante el desayuno. Al ir a la escuela, experimenté una mezcla extraña de alivio y melancolía. Durante todo el día intenté enfocarme en mis tareas laborales. Sin embargo, no podía evitar que mis pensamientos regresaran a la charla que tuvimos. La idea de que esto aún no había concluido persistía en mi mente. Al regresar a casa al atardecer, Liam mostraba una actitud distante, evitando mirar a los demás y yéndose directamente a su cuarto. Tenía la intención de conversar con él para verificar su estado, pero me sentía perdido sobre cómo abordar la situación. Experimentaba una sensación de estar sin salida, sin saber cómo afrontar la situación sin complicarla aún más. Esa noche, me acomodé en la sala, mirando la televisión e intentando ignorar la atmósfera cargada que se percibía. En medio de la calma de la casa, percibía cómo todo a mi alrededor parecía oprimirme. De pronto, oí el sonido de pasos que venían desde mi espalda. Al voltear, me encontré con Liam parado en la entrada. Era imposible descifrar lo que expresaba su rostro. Consultó si podía compartir el asiento. Por un instante, tuve mis reservas. Después de eso, hice un gesto afirmativo. «Por supuesto». Se aproximó y tomó asiento en el sofá, creando una leve separación entre los dos. Permanecimos en silencio durante un extenso periodo. La tensión entre nosotros resultaba casi inaguantable. Suavemente expresó: «Madre, no deseo separarme de ti». Respondí de inmediato: «No te alejarás de mí, pero es fundamental fijar límites, Liam, para ambos». Asintió con calma. Sus hombros cedieron bajo la carga. «Comprendo». Alargué mi brazo y lo posé en su rodilla. Le aseguré con ternura que saldríamos adelante juntos, pero era fundamental que depositara su confianza en mí. Al alzar la vista, pude percibir las emociones reflejadas en sus ojos. «Me fío de ti», expresó. Con una suave sonrisa en el rostro, intenté calmarlo.
así que todo saldrá bien. Permaneciendo en ese lugar, experimenté una chispa de optimismo sobre nuestra capacidad de salir adelante. Sin embargo, en el fondo era consciente de que llevaría un tiempo considerable. Los días posteriores a nuestro diálogo estuvieron cargados de tensión, aunque reinaba la calma. Liam se mantenía alejado mientras yo intentaba actuar como si todo estuviese en orden. Sin embargo, la realidad se cernía sobre mi ser. Tenía la expectativa de que identificar la circunstancia y fijar límites nos permitiría avanzar. Sin embargo, una voz interna me indicaba que la falta de comunicación entre nosotros no bastaba para reparar lo que estaba dañado. Después, en la noche final, decidí ir a la cama temprano, agotada por la jornada, procurando no permitir que mis pensamientos me abordaran con fuerza. En la residencia reinaba un profundo silencio mientras una brisa nocturna refrescante entraba suavemente por la ventana entreabierta. Intenté conciliar el sueño mientras el ventilador me mecía con su ritmo constante, pero mis pensamientos no encontraban paz. Al final, al parecer me quedé dormida, ya que de pronto fui despertada por el ruido de una puerta que crujía. De repente, mi corazón se aceleró y abrí y cerré los ojos en la penumbra, intentando ubicarme. «¿Hola, mamá?» Apenas se podía escuchar la voz de Liam. Sin embargo, la identifiqué de inmediato. Tomé asiento, localicé la lámpara de noche, y su luz tenue inundó la habitación, revelando a Liam, quien vacilaba en la entrada. Mostraba falta de confianza, moviendo inquieto el borde de su vestimenta con las manos. Con voz somnolienta y algo confundida, pronuncié el nombre Liam. «¿Cuál es tu actividad en este momento?» Ingresó a la habitación con movimientos pausados y reflexivos. En un susurro, expresó que no logró conciliar el sueño. Tenía la urgencia de encontrarte. Sentí una opresión en el pecho e intenté recuperar el aliento. En este momento, expresé con determinación que ya era tarde. «Debes regresar a descansar en la cama». Él confirmó su conocimiento. Cuando nuestras miradas se cruzaron, mi mente se llenó de pensamientos. Descendí mis pies de la cama y me acomodé erguida. Le mencioné a Liam que ya habíamos discutido ese tema anteriormente, aunque también tenía presente su situación. «Aunque siento cariño por ti, no podemos continuar discutiendo este tema». Avanzó una vez más. Mostraba una combinación de firmeza y sensibilidad en su rostro. Expresó que, a pesar de ser consciente de que no está bien, le resulta imposible dominar sus emociones. Temblaba su voz. «Siempre has sido la única persona que ha estado a mi lado incondicionalmente. Siempre has demostrado interés en mí de una manera que nadie más lo ha hecho». Intenté hallar las palabras precisas mientras sentía un nudo en la garganta. Expresé con determinación mi preocupación por Liam al decirle que soy su madre. «Esa tarea me corresponde. Sin embargo, lo que experimentas no es beneficioso para tu bienestar. Esto no está correcto». Permaneció de pie en ese lugar por un minuto. Sus hombros se inclinaron bajo la carga de mis palabras. Con tristeza en su voz, pronunció un perdón, mientras lágrimas resplandecían en sus ojos. No tenía idea de cómo expresarte esto. Al presenciar esa escena, mi corazón se partió, aunque me esforcé por conservar la serenidad. Le expresé a Liam que era común sentirse desorientado. Sin embargo, es algo que debes afrontar. Y estaré allí para apoyarte, como una madre lo haría, pero únicamente en ese rol materno. Mis palabras no tenían el efecto deseado y al ver la desilusión en su mirada, me arrepentí de la elección que había tomado. Asintió con la cabeza y bajó la vista hacia el piso. Murmuró con apenas un susurro. «No deseo alejarme de ti». Le prometí que no me perdería. Sin embargo, es imprescindible que continuemos avanzando, Liam, por el bien de ambos. En ese instante,
Al expresar esas palabras, algo se transformó en mi interior. De pronto surgió un interrogante en mi mente. ¿Cuál es la acción que estoy llevando a cabo en este momento? ¿Por qué no puedo simplemente satisfacer los deseos de mi hijo? Al final del día, él es mi hijo. Me causó dolor presenciar cómo mis expresiones lo desilusionaban, y eso no era mi intención. Asimismo, la propuesta de lo que él anhelaba me resultaba atractiva, quizás debido a que yo también extrañaba mucho a Mark. Tras un momento de silencio breve, decidí expresar: ¿te das cuenta de algo? Acércate a mí, mi amado. Le propuse que se sentara a mi lado. Se aproximó y presencié cómo nuevamente te mostrabas receptivo hacia mí. Le pedí que me mirara directamente a los ojos mientras me acercaba a su rostro. Realizó la misma acción y en ese momento todo se transformó. Experimenté cómo la tensión se desvanecía. Nos abrazamos con alivio, sintiendo el peso de la tensión disiparse, y al cabo de un momento, nos separamos. Me recordó a Mark, a los momentos en que me brindaba apoyo en mis peores días. Esa nostalgia me invadió, pero sabía que debía seguir adelante. Como podrán suponer, decidimos ir un paso más allá. Ahora comprenderán por qué mencioné que fue la noche más desenfrenada, pero a la vez apasionante, de mi existencia. La experiencia fue asombrosa. Luego, un profundo silencio invadió la habitación. Él consultó sobre tu estado de salud. Contesté con un «sí, cariño». Permanecimos en silencio por alrededor de 10 o 20 minutos, hasta que el suave zumbido del ventilador inundó la habitación. Después, Liam se puso de pie y se encaminó hacia la salida. En el momento de partir, se detuvo en la entrada y me dirigió una última mirada. Con emoción en su voz, expresó: «Mamá, que tengas una buena noche». Contesté con tristeza en el corazón mientras observaba su partida. «Liam, que tengas una buena noche». «Agradezco todo lo que has hecho». Expresó su gratitud a su madre justo antes de que la puerta se cerrara a sus espaldas. Exhalé profundamente. Finalmente, la tensión que sentía en mi pecho desapareció por completo. Tumbado boca arriba, observaba el techo, repasando mentalmente todo lo sucedido en las semanas anteriores. Tenía conciencia de que el trayecto que nos aguardaba sería extenso. Sin embargo, experimenté por vez primera un destello de optimismo acerca de la posibilidad de restaurar una conexión más positiva. Al fin, la tensión se disipó, y al día siguiente Liam se encontraba en calma, aunque más sosegado. Compartimos el desayuno juntos, y a pesar de que hablamos de temas sencillos, percibí un cambio en su actitud. Mostraba una actitud más tranquila, como si finalmente hubiera liberado parte del peso que había estado llevando consigo. En las semanas siguientes, la situación comenzó a mostrar signos de mejoría. Liam dedicaba una mayor cantidad de tiempo a sus amistades, lo que le llevó a enfocarse nuevamente en sus estudios y en sus proyectos a largo plazo. No mencionábamos lo sucedido, aunque los dos éramos conscientes de que estábamos tratando de avanzar. Durante la puesta de sol, en la terraza, Liam se giró hacia mí y expresó su gratitud por mi paciencia, llamándome mamá. Agradezco todo tu apoyo incondicional, tu aceptación genuina y tu disposición para ayudarme en cualquier situación, incluso en temas que suelen ser tabú entre madres e hijos. Su mirada me tomó por sorpresa, aunque me conmovieron sus expresiones. Coloqué mi mano encima de la de ella. «Claro que sí», respondí. «Así es como las madres actúan». Una sonrisa sincera se dibujó en su rostro en ese preciso instante. Me di cuenta de que todo iba a salir bien. Aún no tengo certeza sobre mis acciones. Desde ese momento, ha ocurrido en múltiples ocasiones, y además, lo disfruto personalmente. Es cierto que brindé apoyo a Liam. Puede ser debido a que los dos estamos tratando de sobrellevar la ausencia de Mark, o quizás se deba a otra razón.
No tengo idea. Quería compartir esta narración para conocer la perspectiva de distintos individuos. ¿Sería conveniente cesar esta acción con Liam? ¿O quizás sea algo más común de lo que imagino? Expresen sus ideas en la sección de comentarios. Podría brindarme su colaboración.